Bueno, ¿me escuchan? ¿Ven bien? Sí, sí. Y bueno, todas el resto de proteínas y de enzimas que están involucradas, tenemos las proteínas, las SSB, las Single Strand Binding Proteins, que son proteínas que se unen a hebra simple. Porque en este momento de la replicación, cuando el ADN está en cadena simple, es el momento más, donde está más vulnerable la molécula. Fácilmente se podría romper una de las hebras, podría generarse mutaciones, se podría romper la hebra y una hebra que se rompe, tal vez la célula no sabría cómo repararla, después vamos a ver en la próxima clase cómo la repara. Tenemos que tener la primasa, que es la enzima, que es una ARN polimerasa dependiente de ADN, es decir, es una ARN polimerasa, sintetiza ARN, y dependiente de ADN significa que lee ADN para poder copiar el ARN. Y es justamente esta primasa la que va a generar el primer al cual me va a dejar un oxidrilo 3' libre, en el cual la ADN polimerasa va a poder continuar elongando. Y si me dejo un 3' libre, un extremo 3', un oxidrilo 3' libre, significa que la polimerasa va a estar leyendo la hebra desde el 3', la hebra molde, 3', 5', y va a generar una hebra nueva 5, 3'. Si esto es el 5, va a generar una hebra nueva. La otra hebra va a estar al revés. Por lo tanto, vamos a tener una hebra que se llama la hebra directa o adelantada, que tiene una sola vez el primer y la polimerasa va a estar siempre acercándose hacia el ciclo de la apertura de la doble hebra. Y va a haber otra, la hebra retrasada, la otra hebra, donde la polimerasa va a estar alejándose. Por lo tanto, esto va a tener, se llama hebra retrasada. Discúlpame, eh, perdón que te sí, interrumpa. Briana me está diciendo que todavía no la pudiste aceptar. sí, sí, dame un segundo. Ah, quedó como admitiendo, ahí está. Quedó girando como admitiéndola. ¿Está? Sí, listo, ahí está. Bueno, lo que decía es que la hebra retrasada, vamos a tener esta polimerasa, en realidad, va a estar generándose constantemente un primer y la polimerasa lo va a estar elongando y se va a ir alejando, generando, generando fragmentos que al final vendrá una ligasa y los va a tener que unir. Pero esto ocurre de un solo lado. La realidad es que también ocurre, esta horquilla de replicación, toda esta horquilla de replicación también ocurre en el otro lado de las hebras. Es decir, tenemos dos horquillas de replicación generando algo que se llama la burbuja de replicación. En este lado tenemos dos polimerasas, dos ADN polimerasas, primasas, una helicasa topoisomerasa, que va abriendo las hebras hacia la izquierda, y por el otro lado tenemos lo mismo, topoisomerasa, helicasas y dos eh, ADN polimerasas que van abriendo las hebras y copiándolas hacia la derecha, generando en el medio una burbuja de replicación. En el caso de un cromosoma bacteriano circular, genera una o más de una burbuja y cada una de estas horquillas se van a ir separando hasta toparse por el otro lado. En el caso del cromosoma eucariota lineal, ocurren en distintos lados, eh, se van generando de repente en el momento que la célula decide entrar a la fase S, la fase de síntesis del ADN en el ciclo celular, se disparan, por ejemplo en humanos, hay 20.000 orígenes de replicación, esto no ocurre en cualquier lado, ocurre en algún lugar, en secuencias particulares donde de repente el ADN se puede separar y empieza a replicarse. En humanos tenemos aproximadamente 20.000
orígenes de replicación que en la fase S, cuando la célula está segura de que va a poder completarla y tiene toda la energía y todos los nucleótidos, se abren y se genera esta burbuja de replicación en distintos lados que van creciendo hasta generar la copia completa de cada uno de los cromosomas. En los procariotas, en general, hay un solo origen de replicación. Este origen de replicación es el lugar donde se abren las dos hebras y las horquillas van hacia cada lado, generando la copia completa. Es bastante rápida esta replicación. Uno lo ve en procariotas. Por segundo se copian 500 pares de bases por segundos. En humanos es un poco más lento, se hace alrededor de 50 nucleótidos por segundo. Cada segundo se generaron 50 nuevos, porque se chequea bastante más. Procariotas lo hacen, por eso también tiene la posibilidad de dividirse. Una bacteria en general en 20 minutos completa su división. Una célula eucariota humana necesita 4 o 5 horas para completar la replicación entera. La bacteria lo hace entre 10 y 15 minutos, ya copia todo su genoma. En cambio, el humano necesita 4 o 5 horas. A pesar de tener 20.000 orígenes de replicación distribuidos en todos los cromosomas. Y este origen de replicación es un lugar particular. El ORIC, así se llama el origen, tiene secuencias, tiene elementos de ADN donde hay distintas secuencias especiales donde se le van a unir una proteína particular que se llama la DNA-A, que generan, fíjense esto, tiene en esta región, en azul y en rojo, se van uniendo las DNA, generando una vuelta, así como si fuera una histona, parecida a algo a la histona, generando una torsión en el ADN. ¿Qué pasa si genera una torsión en una molécula, perdón, un giro en una molécula que tiene torsiones? Un giro al revés que las torsiones, que habíamos hablado originalmente de la topología. Y no se formarían como los loops. El loop es el giro. Claro, bueno, al revés. Eran torsiones. ¿Cómo? Desaparece, digamos, esa torsión porque se reemplazaría por el giro. Desaparece una torsión porque se reemplaza por el giro. Y en el ADN, si se desaparece una torsión, ¿qué ocurre? Se desarma una región. Si desaparece una torsión, se desaparecen las bases. Haciendo un giro, se resta una torsión. Y si yo resto una torsión, se abren las dos hebras. La única manera de restar una torsión es desaparecer bases. Y en esa región, de hecho, acá está la torsión, una región cercana, que se llama elemento de desenrollamiento, así para que sea bien explícito, esa región cercana se desaparecen las bases. ¿Qué bases esperaría encontrar en este elemento de desenrollamiento? Adenina y timina. Justamente, como son bases que tienen dos puentes de hidrógenos, particularmente tienen una temperatura de melting o una menor energía de separación. Por lo tanto, es un lugar particular donde se va a abrir las dos hebras. Y una vez que se abren las dos hebras, va a entrar la helicasa, va a entrar la topoisomerasa, es posible que entren las DNA polimerasas y empiece la replicación. O sea, esa iniciación ocurre no en cualquier sitio. Esto estamos hablando en procariota. En eucariota es similar, pero no está tan definido como en procariota.
vemos, generamos una torsión de manera contraria, generamos un giro de manera contraria a las torsiones, de manera que ahora tenemos hebras separadas donde pueda empezar la replicación. En procariotas en eucariotas es similar, también hay proteínas que reconocen algunos sitios del origen, pero hay una proteína que tienen actividad helicasa que mediante cambios, digamos, mediante utilización de energía, son capaces de desenrollar las hebras. Una vez que la topoisomerasa es capaz de entrar y leer, una de las características más importantes de la topoisomerasa tiene en el sitio activo, de hecho, tiene una estructura que es la mano de la topoisomerasa, y es la mano porque tiene doble hélice o alfa hélices y láminas beta, estructuras secundarias proteicas, que realmente es como si fuera una mano que va agarrando el ADN. De hecho, tenemos las hélices que son el pulgar, las láminas beta que serían la palma, y los dedos de alfa hélice que van agarrando literalmente la molécula de ADN, o la van leyendo, va pasando por acá en el medio. Y otra cosa importante de esto es que requiere, para que ocurra este enlace, para que ocurra el enlace fosfodiéster, requiere que haya cationes divalentes, particularmente el magnesio, como cofactores en el momento donde se une el oxidrilo 3', acá tenemos, este es el primer sería acá tenemos la ribosa, este es el oxidrilo 3', y este oxidrilo queda alineado con el fosfato del nucleótido que está entrando, gracias a unos enlaces no covalentes, enlaces dativos o puentes salinos entre dos átomos de magnesio. El magnesio es un cofactor importantísimo para que esto ocurra. La ADN polimerasa no es capaz de sintetizar ADN si no tiene magnesio. El magnesio es un cofactor sumamente importante, justamente porque coordina que el DNTP exactamente quede alineado, el fosfato alfa del DNTP, quede alineado, el fosfato más interno, con el oxidrilo 3' del primer. Sin magnesio, la ADN polimerasa no funciona. Y esta polimerización se da, como lo dijeron muy bien, elongando. Esto va ocurriendo, va acomodando los DNTPs al primer, los alinea perfectamente, de manera que va generando la polimerización. La segunda actividad es la de prueba de lectura o proofreading, que es actividad exonucleasa del 3' al 5'. Si se equivoca y pone de repente un DNTP que no corresponde, que no está bien apareado con el molde, pero de repente se generó el enlace fosfodiéster, tiene la posibilidad de eliminarlo. Y eso, ¿por qué lo puede hacer? Porque tiene al lado del sitio activo de la polimerización, en esta palma, en esta mano, al lado del sitio activo de la polimerización, tiene un sitio activo de actividad exonucleasa 3,5'. Si agarra y pone un nucleótido perfectamente, yo lo hago así como si fuera, no sé, como un pase de rugby así para atrás, agarra el nucleótido, acomoda el fosfato, alinea con el oxidrilo 3' del primer que está por detrás, y genera, esa es la actividad polimerasa, genera el enlace fosfodiéster con los dos átomos de magnesio. Sí, este nucleótido es el que exactamente se aparea con la base que está por debajo, que está leyendo. Supongamos que se equivoca. Imagínense que es una ADN polimerasa de procariota y esto lo está haciendo de a 500 nucleótidos por segundo. La velocidad de ir poniendo uno nuevo, 500 por segundo.
Si el nucleótido está perfectamente apareado con la base del molde, de la hebra molde que está por debajo, queda en una posición alineada perfecta y la polimerasa se mueve una nueva posición. Si agarra un nucleótido y se equivoca, supongamos, se equivoca y no queda bien apareado con el nucleótido que está abajo, pero se forma el enlace de fosfodiéster, ese nucleótido, como no está bien apareado con el molde, queda medio torcido. Literalmente, queda torcido dentro de la molécula. Y ese pequeño espacio torcido, esos pocos Armstrong de rotación, hacen, si este es el sitio activo de polimerización, al lado está el sitio exonucleasa. Si el nucleótido se mueve un poquito, queda justo en el enlace fosfodiéster en el medio del sitio activo de la función 3', 5' exonucleasa. Por lo tanto, lo va a cortar y el nucleótido se va a liberar. La polimerasa volverá, se queda en el mismo lugar, y vuelve a poner un nucleótido, se formará el enlace covalente, si es el correcto ahora, si es el correcto que está apareado con la base que está leyendo, queda bien alineado, no sale hacia el enlace fosfodiéster, no queda metido dentro del sitio activo de exonucleasa, y se mueve uno para adelante. Por ejemplo, la ADN polimerasa 1, esto se llama prueba de lectura. Se equivoca aproximadamente cada tanto, de hecho se puede equivocarse, cada 20 nucleótidos que se equivoca, al menos uno lo repara, no repara todos, pero bueno, algunos reparan. Y ese 1 cada 20 sustituciones significa que la capacidad de la exactitud de la replicación es 1000 veces más que si no tuviera esta actividad. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Esta función, estas 3 funciones de la polimerasa, lo tiene la polimerasa 1 en procariotas. En eucariotas, la polimerasa no tiene, tiene otras enzimas asociadas que tienen esta función. Acá vemos como una comparación arriba tenemos procariota y abajo eucariotas. La primasa, tenemos un tipo de primasa, un tipo de ADN polimerasa 1, polimerasa 3. Dentro de la replicación hay al menos 10 moléculas replicando en el mismo lugar. Solo la polimerasa 1 tiene la capacidad en procariotas de exonucleasa 3 y 5', porque no solamente está en la parte de replicación, sino que también está involucrada en la reparación del ADN. Si hay un error o una base que se rompe, esta es la polimerasa que va a repararlo. Y la polimerasa 3 es la polimerasa que tiene la actividad 3,5' exonucleasa, es decir, si se equivoca lo repara, y es la que actúa normalmente en la replicación en procariotas. En eucariotas tenemos varias polimerasas, la polimerasa, la alfa, la gamma, la delta y la eta, son las más comunes, hay más, y que funcionan en distintos momentos y lo vamos a ver más bien en la próxima clase. Entonces tenemos, si se fijan, la gamma es mitocondrial. Tenemos otro genoma, la gamma es muy parecida a la alfa, a la polimerasa 3 de procariota, justamente porque posiblemente tenga un origen procariota esta polimerasa. Tenemos la delta y la eta, que hay entre 2 y 3 por cada replicación. Ninguna de las dos tiene actividad, todas tienen actividad 5'3 exonucleasa, es decir, de proofreading. No tienen actividad
5,3' no son capaces de ir comiendo si se encuentran degradando la hebra que se encuentren por delante. La delta y la EPS y la ETA son las dos principales que están involucradas en la replicación, y la ETA particularmente, la poleta, es la que se usa mucho, se usa además de la replicación en la reparación. Ahora vamos a ver, o más adelante vamos a ver porque se usa mucho en la reparación. Un problema, bueno, una vez que empezó la elongación, tenemos, perdón, la iniciación, después viene la elongación. Esta es la parte más sencilla en realidad. Si se generó un primer por la primasa, en bacterias o en procariotas vendrá la polimerasa 3 y va a elongar ese primer completamente. En eucariotas, ahí hay un paso más. La primasa genera el primer. La primasa no está sola en eucariotas, sino viene en conjunto con la polimerasa alfa. Entonces la primasa es una holoenzima, tenemos primasa más polimerasa alfa. La primasa genera el primer de RNA y la polimerasa alfa comienza la elongación de ese primer, generando un pequeño fragmento de ADN, que luego va a ser elongado por la polimerasa, ya sea la delta o la eta. Pero la pequeña diferencia es que el primer, la polimerasa alfa, genera automáticamente, luego del primer de ARN, empieza a ser elongado como ADN, generando una especie de primer mixto o híbrido entre ARN y ADN, que va a ser elongado en su mayoría por la polimerasa de elongación, o las más comunes, la delta y la eta. La cuestión de que se abran las dos hebras nos genera un problema muy grande que tiene que ver con la cadena retrasada. Las dos polimerasas están juntas, actúan en el mismo lugar, porque si se recuerdan, la burbuja de replicación, la horquilla de replicación, tenemos doble cadena y después se abren los dos. Y en el momento donde se abren, en esta zona, están las dos polimerasas. Una polimerasa que va a estar copiando directamente y otra polimerasa que va a estar al revés, porque la hebra está al revés. Entonces, lo que va a pasar es que la célula necesita de alguna manera hacer entrar el ADN al revés, generando una estructura, una replicación retrasada. Y ahora vamos a ver, estas dos polimerasas vienen juntas. La hebra directa se genera una sola hebra y la hebra retrasada me va a generar distintos fragmentos porque la polimerasa tiene que volver para atrás a la nueva hebra que se generó. Una pregunta igual. Sí. El hecho del dímero, digamos, de las polimerasas, ¿se da solo en procariotas? O sea, ¿es Eucariotas también. característico? No, En eucariotas también, ¿no? sí, Okay. sí. Sí, en eucariotas también. En procariotas, cuando la polimerasa 3 llega al primer que estaba más adelante, normalmente se cae y viene la polimerasa 1. La polimerasa 3 no tiene la actividad 5,3' exonucleasa. Se cae, se choca con el primer, se sale y continúa la polimerasa 1, que sí tiene la capacidad de ir degradando los nucleótidos que están por acá adelante, ya sean de RNA o de ADN, lo van degradando por un tiempo hasta que se cae, literalmente, yo digo se cae porque literalmente se cae de la hebra. Pierde procesividad y se cae de la hebra, deja de sintetizar. Pero no tiene la capacidad de unir el último fosfato, con el último oxidrilo con el fosfato de la cadena que está por delante. Queda un nick ahí, quedan las dos hebras separadas. Cuando se cae la ADN polimerasa 1,
viene la ligasa y genera el último enlace, regenerando la doble cadena completa. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Esto lo vamos a pasar a ver si lo... A ver si les puedo pasar. En procariotas, voy a cambiar al video como para exactamente mostrarles cómo ocurre. ¿Están viendo el video? Sí, sí. Bien. En procariotas pasa lo siguiente. Bueno, tenemos la horquilla de replicación. En esta horquilla de replicación, recuerden, tenemos las dos polimerasas. Tenemos todo que va cada uno para cada lado. Las dos polimerasas son estas violetitas que están acá arriba. Están unidas a otra. ¿Qué vemos acá? Vamos a... Acá vemos varias cosas. Primero, la helicasa es esta que está acá. Es esta que está en selectito verde. Va abriendo las dos hebras. Por delante de todos tenemos la tocoisomerasa. Existe una proteína que se llama el beta-clamp, o la pinza beta, que es esta que está acá en el medio, que está uniendo a las dos polimerasas, mantiene a las dos polimerasas cerca. La polimerasa tiene por delante un anillo que se llama, tiene un anillo de proteínas que van manteniendo la estructura unida al ADN. Fíjense, esta cadena de arriba es la cadena directa. Hubo un primer al principio de todo y ahora la polimerasa está elongando directamente. Esta polimerasa, la de arriba, está siempre elongando porque está siendo alimentada con la cadena molde por delante. Pero la otra hebra tiene que pasar lo siguiente. Tiene que venir, vamos a ver un poquito para atrás, tiene que venir, hay un primer que está acá en amarillito, y fíjense, la polimerasa de la cadena de abajo se está alejando de la zona de donde se está abriendo el ADN. Entonces, se está alejando hasta que llega y se topa con una cadena que ya estaba sintetizada. A medida que la helicasa va abriendo las dos hebras, me va generando una estructura libre donde la primasa puede generar un primer de ARN, estos amarillitos. Cuando se genera el primer, en la cadena simple, de simple cadena que se acaba de desaparear en la burbuja, en la horquilla de replicación, se genera el primer y veamos la polimerasa. La polimerasa va a continuar polimerizando, elongando ese primer hasta que se topa con el anterior. Fíjense. La polimerasa no arranca hasta que esta horquilla no le carga el ADN. No tenemos la helicasa. Siempre que haya una cadena simple, vienen las proteínas de unión a hebra simple. La DNA girasa o la DNA polimerasa es el mismo nombre. Tenemos las dos polimerasas. El beta-clamp y el cargador de la pinza. La primasa que va generando el primer. El beta-clamp, que es este círculo amarillo, es una proteína que
se une al cargador, a esta estructura gigante que mantiene a las dos polimerasas juntas, y ayuda a que el ADN, la hebra de ADN, se cargue adentro de la polimerasa. Si no, no funciona. Entonces carga el ADN en la polimerasa y la polimerasa empieza a polimerizar. La cadena directa tiene el molde y se va generando la cadena directamente una tras otra. ¿Por qué? Porque me va quedando el oxidrilo 3' siempre disponible para, en el mismo sentido que el molde va entrando. En la cadena retrasada pasa lo mismo, pero al revés. El oxidrilo libre queda hacia el otro lado, se va alejando de la hebra que uno va cargando. Por lo tanto, tiene que descargarse y volver cada tanto, volver para atrás y generar una nueva hebra, que va a llegar hasta toparse con el ARN. Cuando se topa con el ARN, se descarga, vuelve a unirse con un nuevo primer, el beta-clamp vuelve a cargar, la polimerasa polimeriza hasta toparse con el primer anterior. Cuando se topan con el primer, ¿qué pasaba? Se despegaba. Se despegaba y viene la polimerasa alfa o la polimerasa 1, que es capaz de degradar el ARN, pero no es capaz de unir en los últimos dos nucleótidos, el último nucleótido. Entonces viene la ligasa y termina uniendo. Al final de todo tenemos una... al final de todo tenemos la cadena, las dos cadenas replicadas completamente. Vamos a parar acá y después la semana que viene continuamos viendo un poco más en detalle la replicación en eucariotas, si les parece. Perfecto. Perfecto. Perfecto, gracias. Chao. ¿No? Hasta luego. Chao, gracias.